el 22. Entonces vamos a revisar cómo anduvo la autoevaluación formativa número 2. Entonces, en el problema número 22, déjenme copiar, ahí estamos, en el problema número 22, pensé que estaba escribiendo, pero no estaba escribiendo. En el problema 22, dice, ¿cuántos tercios hay en 5 unidades? A ver, en 5 unidades, se supone que ¿cuántos tercios hay en 5 unidades? Una unidad, ¿cuántos tercios tiene? Ni uno. ¿Ah? Ni uno, ¿no? A ver, espera. Una unidad, tercio. No. Ya, mire. Les voy a decir, por ejemplo, no vamos a atacar directamente el problema, sino que vamos a hacer un análisis previo. Si consideramos que Un tercio tiene, ¿no? ¿Ah? Un tercio tiene. No, una unidad, mira, escúchenme acá, por ejemplo, si este rectángulo es un entero, y nosotros estamos hablando de un problema donde aparecen quintos, después atacamos el problema, no estoy atacando el problema. Y nos dicen, por ejemplo, de esto que está acá y estamos hablando de quintos. Se supone que el entero se divide en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Cada una de estas partecitas equivale a un quinto del entero, o de la unidad, digamos. Esta es un quinto, esta es un quinto, un quinto. ¿Por qué es un quinto cada una de estas partes? Porque es una parte, el entero dividido en 5 partes. Y una parte de estas corresponde a esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuántos quintos hay en una unidad? O en un entero, en una unidad. Estamos considerando el rectángulo como la unidad. ¿Cuántos quintos hay? Aquí hay un quinto. Aquí hay otro quinto. Aquí hay otro quinto y otro quinto. ¿Cuántas veces aparece un quinto en la unidad? A ver en el chat. 5. Súper bien. Eso es. Hay 5 quintos, ¿no es cierto? O sea, el un quinto aparece exactamente 5 veces. ¿Se fijan? O sea, en la unidad, en esta unidad, hay 5 quintos. Hay 5 quintos. ¿Se fijan? Pensando en el mismo problema, en una unidad. Si, por ejemplo, yo saco de acá 2 quintos, estoy sacando estas 2 partecitas, ¿cierto? ¿Cuántos quintos me quedan? Me quedan 3 quintos. Un quinto, más un quinto, más un quinto. Y esos son 3 quintos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Ahora, en nuestro ejercicio en particular, nos dicen, la pregunta es, ¿cuántos tercios hay en 5 unidades? Entonces vamos a ver primero cuántos tercios hay en una unidad. En una unidad, ¿cuántos tercios hay? 1 tercio, 2 tercios. Aquí hay un tercio. Aquí hay otro tercio y aquí hay otro tercio. Esta es una unidad. ¿Cuántos tercios hay? Tres. Exacto. En una unidad hay 3 tercios. En una unidad. Si tenemos 5 unidades como esta, ¿cuántos tercios van a haber? 15. Exacto, súper bien. O sea, esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, los problemas que involucren fracciones, ustedes al tiro hagan un dibujito, imagínense la unidad y dividan dependiendo. Si estamos hablando, por ejemplo, si en el problema se está hablando de séptimos, ustedes toman su unidad
y lo dividen en cuartas partes, en séptimos, 1, 2, en 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, mi media corta se supone que son todos iguales, 7 partecitas, y cada una de estas partecitas equivale a un séptimo. ¿De acuerdo? Dependiendo del contexto del problema, ustedes toman la unidad y la dividen en la cantidad que aparece acá abajo, en el denominador. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Qué otro ejercicio? En el chat parece que solicitaron el 23, 24, ya. El 23 y 24 pidió la... Ah, ya, estos que están acá, acá mismo. Me imagino que estos son. Ya. Veamos el 23. La misma cosa, mire, este es un ejemplo de lo que acabamos de ver recién. Dice, Pedro vende los 3 séptimos de un terreno de 2.800 metros. Yo les voy a mostrar una manera de hacerlo, pero obviamente si alguien lo resuelve de otra manera, es súper válido. Fíjense en el problema 23. Dice 3 séptimos de un terreno. Ah, estamos dividiendo por 7. El entero lo dividimos en 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Cada pedacito de acá es un séptimo. Un séptimo, un séptimo, un séptimo, un séptimo, un séptimo, un séptimo y un séptimo. 7 séptimos, fíjense que nos queda el 1, que es la unidad, que está representado por ese rectángulo. ¿Ya? Entonces en el problema dice, y nos dicen que todo esto son 2.800 metros cuadrados. Entonces, se supone que Pedro vende los 3 séptimos de un terreno de 2.800 metros cuadrados. Entonces, ¿qué vendió Pedro? Vendió todo esto. ¿Cierto? ¿Cuántos metros cuadrados vendió? Bueno, piensen que el total son 2.800 metros, por lo tanto 2.800 metros dividido en 7, así sabemos cuánto vale cada pedacito. Es 7 por 4, 28, sería 400 metros cuadrados, ¿no es cierto? Cada pedacito son 400 metros cuadrados. Por lo tanto, si vendió 3 séptimos, vendió 3 pedacitos de 400 metros cuadrados, que sería 3 por 4, 12, o sea, sería 1.200 metros cuadrados. ¿Se entendió, Ignacia? ¿Que lo preguntó? ¿Sí? Ya, macanudo. Ah, qué antiguo decir macanudo, así como de la antigüedad. Ya. Ok. ¿Alguno más? Ah, el 24. Pidió el 24. Se me olvidó. Con el 24 ahora. En el 24 dice, una persona trabaja 8 horas diarias. ¿Qué fracción del día trabaja esta persona? Bueno, esto lo podríamos hacer, por ejemplo, con una regla de 3. Un día equivale a 24 horas. ¿Cierto? Un día. 8 horas diarias equivale a cuántas partes del día. ¿Qué dice? ¿Qué fracción del día? Entonces, esto sería una regla de 3. Este se multiplica cruzado, 8 por 1, y se divide por 24, por el que está al frente. Y eso sería un tercio. ¿Ya? Lo cual tiene sentido, pues si el día tiene 24 horas y trabaja 8, trabaja un tercio del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ya. Partimos con números reales entonces. ¿Le fue bien al parecer, digamos, porque no hay tantas preguntas? Vamos a partir con números reales, ¿ok? El apunte de los números reales, como les dije recién, es, está en RECO, ¿ya? Lo voy a proyectar ahora. ¿Dónde está? Ya, aquí lo tengo.
Ya, bueno, hay una primera parte introductoria, digamos, acordándonos que los números reales son los números racionales, unión los números irracionales, los números enteros acuérdense que los enteros se representan por z. Los números enteros, z eran todos los negativos, puntitos, 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 el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera. Y los números reales son todos los números, ¿no es cierto? Los números racionales, los que son fracciones, unión los números irracionales, donde aquí está, por ejemplo, la raíz de 2, el número pi, etcétera, etcétera. Y aquí las fracciones. ¿Ya? Eso es como para recordar. Ahora nosotros vamos a trabajar con los números reales, o sea, todos los números, con la suma primero. Vamos a ver qué propiedades satisfacen los reales con la suma, que es lo que vamos a ver acá. Y acá abajo vamos a ver las propiedades que satisfacen los números reales con la multiplicación. ¿Ya? Entonces, los números reales con la suma, satisfacen las siguientes propiedades. Ese símbolo que está ahí corresponde a un para todo, ¿ya? Cuando aparece ese símbolo, significa que para todo lo que aparezca acá, se cumple esta propiedad. O sea, todos los elementos A y B que están en los reales cumplen esta condición. Eso es el para todo, ¿de acuerdo? Ahí después les voy a ir explicando las otras que aparecen más abajo. ¿Ya? Eso es para todo. Entonces, la primera propiedad, que se llama axioma de clausura, nos dice lo siguiente. Para todo número real A y B, la suma de esos dos números reales nos da un nuevo número real, nos da también un número real. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tenemos acá los números reales, tomamos un elemento A, tomamos un elemento B, y vamos a tener un nuevo elemento que va a ser el A más B. Lo que dice es que si uno toma dos reales, el resultado de sumar esos dos reales también nos da un número real. ¿Ya? Acordémonos que en los números reales están todos los números, ya las fracciones, los reales positivos, negativos, los números enteros, etcétera, el cero, ¿ya? Eso es la propiedad o axioma de clausura. Los axiomas, estimados, no se demuestran, los axiomas se conocen, digamos, y es como la herramienta a partir de la cual nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Ya, después el axioma asociativo, que nos dice si uno tiene para todo A y B y C en los reales, si uno tiene A más B más C, esto es lo mismo que primero sumemos A más B y el resultado lo sumamos por C. O sea, nos dice que en la suma nosotros podemos asociar los números y sumarlos como nosotros queramos, ¿ok? Después, la existencia del neutro aditivo. ¿Cuál es el neutro aditivo? Este que está acá se llama existe, ¿no es cierto? Existe, ya lo habíamos visto. Él existe y nos dice que hay un elemento tal que cumple una propiedad. Existe el cero, tal que, ¿qué pasa con el cero? El cero es el elemento neutro de la adición, porque A más cero es lo mismo que A. O sea, el cero no le hace nada a un número real cuando uno lo suma. A más cero nos da el mismo A. Este es el neutro aditivo, el cero. ¿Qué cosa es el inverso aditivo de un número? El inverso aditivo de un número, dice acá, para todo A que pertenece a los reales, existe un único. Esta E con un palito aquí al lado, así como un signo de exclamación, corresponde al existe un único. Un único. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el sentido de este existe un único? Simplemente significa que existe un único elemento tal que una cierta propiedad. Entonces, el enunciado de acá dice, para todo A en los reales existe un único menos A que cumple con la gracia que A más menos A es lo mismo que menos A más A, y eso nos da 0. Y ese elemento que aquí aparece como menos A, simplemente es el inverso aditivo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el inverso aditivo del número 12? De acuerdo a lo que acabamos de ver. A ver, díganme ustedes.
¿Cuál es el inverso aditivo de el menos 12? ¿Menos 12? El menos 12, exacto, súper bien. ¿Ya? Me está avisando que me quedan 10 minutos. ¿Ya? Nos va a sacar fuera de la clase en 10 minutos. No sé si ustedes también lo ven, parece. Dice tiempo restante de la reunión, 9:37. ¿Lo ven ustedes ese contador, no es cierto? Ya. Sí, profe. Entonces voy a terminar de ver las de la suma. Bueno, lo que alcance. Cuando nos sacan y volvemos a entrar. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ok? 2:48. Bueno, cuando nos saquen, se toman los 15 minutos de descanso al tiro. ¿Ya? Ya, voy a rápido para terminar lo más que pueden los minutitos que me siento presionado cuando me dice tiempo restante, así como que tengo que apurarme. Ya, entonces dijo su compañero es el menos 12, exacto. El inverso aditivo de 12 es el menos 12. ¿Por qué? Porque si tomamos el 12 y lo sumamos con el menos 12, nos da el neutro que es el 0. ¿Cuál es el inverso aditivo del número menos 3? Inverso aditivo del menos 3. ¿Cuál es? El 3, po. ¿Por qué? Porque menos 3 más el 3 nos da el 0. ¿Se fijan? El inverso aditivo de un número siempre es menos ese número. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el inverso aditivo de z? ¿Cuál es? A ¿Cuál es el inverso aditivo de z? menos Z. Exacto, menos z, súper bien. ¿De acuerdo? O sea, el inverso aditivo de un número, simplemente el mismo número, cambiándole el signo. El inverso aditivo, por ejemplo, de la fracción 2/3, ¿cuál sería? ¡Hoy me están rayando encima usted! ¿Hoy te puede rayar también? ¿Alguien me escribió ahí? No fui yo, lo juro. Ah, sí, me estás penando. Exacto, es menos 2/3, súper bien. Eso es. ¿Ya? Vamos a escribir más bonito nomás porque yo tengo lápiz digital. No sé cómo lo escribió en realidad. ¿Ya? Pero súper bien. ¿Quién lo hizo? De puro 80 nomás. Ya, pues. Ahora guarda el silencio. Si no importa que rayen acá encima, sí, total. Súper bien, si están participando en la clase. ¿Ya? Ya, sigamos. Continuamos. Ahora, la última propiedad nos dice lo siguiente, nos dice que para todo A y B en los reales, A más B es lo mismo que B más A, esto se llama axioma conmutativo, o sea que la suma cumple con la propiedad conmutativa. Sumar A más B es lo mismo que sumar B más A, ¿ok? Entonces, si en este caso los reales cumplen estas 5 propiedades, vamos a decir que se llama grupo abeliano, ¿ya? Pero no importa mucho el nombre. Lo que me interesa es que conozcan cuál es la propiedad de clausura, que dados dos términos, al operarlos, el resultado también está en el mismo conjunto. La propiedad asociativa, el neutro aditivo, ¿cuál es? Es el 0, y es uno solo. El inverso aditivo de un número es ponerle un signo menos delante del número, y la conmutatividad, que sumar a más B es lo mismo que B más A. ¿Ya? Estas que están ahí son las propiedades de los reales con la suma. Entonces, cuando volvamos de los 15 minutos de descanso, vamos a ver las propiedades de los reales con la multiplicación, y después de eso, vamos a ver las propiedades de potencias, vamos a hacer ejercicios de potencias, y ahí terminamos la clase, nuestra clase. ¿Ya? Entonces, tengo que cerrar la sesión. Como les digo, son las 12:55 más o menos. A las 3:10 nos volvemos a encontrar. ¿Ok? En el mismo link. Ya, nos vemos. Bye bye. A las 3:10.